Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra segunda clase de este ciclo de psicotecnopolítica, que hemos denominado así, por tratarse de la conjunción de la comunicación política desde una óptica de la psicología y de las emociones, más allá de la ideología en sí misma o de las técnicas publicitarias convencionales, y el uso de las redes sociales, las redes cibernéticas, los portales online y los sistemas de microblogging como el Twitter. Vamos a esperar unos segundos para que se vaya uniendo la gente y vamos a recordar, si les parece, algunos aspectos de la clase número 1, apenas vamos a tomar dos. En primer lugar, hablamos en la clase número 1 sobre el control que se provoca a partir del hecho de la biopolítica, caracterizada por donde el control de los sistemas de poder se ejerce sobre el cuerpo humano, de ahí el tema de las prisiones. Luego de eso lo que hicimos fue tratar aspectos relacionados con la acción a través de los mecanismos psicológicos, a través de los mecanismos emocionales. Hablamos de la manipulación de las elecciones en los Estados Unidos, mediante la participación de Rusia, al punto, y esta es una noticia de esta semana, que la propia YouTube, la empresa YouTube, que pertenece a Google, esto en todas aquellas agencias y medios noticiosos como RT, Russia Today, Rusia Today, Rusia Hoy, ha puesto una leyenda que dice este canal o este sistema de transmisión, este medio, está financiado por capitales rusos o por capitales de la Federación Rusa. De manera de que el usuario norteamericano sepa de dónde viene, cosa que sería muy conveniente que en las leyes de medios o incorporaciones a la futura ley de medios hagamos también por estos lados, que digamos que la CNN, por quién está financiada, y también podríamos, ya que estamos, informar acerca de por quién está financiada Facebook Incorporated, ¿no? Por si no lo saben, en gran medida por ONGs que tienen vinculación con los servicios de inteligencia norteamericanos. Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Entonces, repasando, como dijimos, que el control se establecía a través de los cuerpos y luego evolucionó hacia la acción psicológica a través de los medios de comunicación masivos y de las técnicas de los sistemas de comunicación masivos, posteriormente a las redes. Hoy vamos a hablar muy puntualmente de un arma potente de dominación, una herramienta mejor que un arma, y vamos a ver la diferencia entre herramienta y arma. Esto es un martillo. Un martillo puede ser utilizado como un arma en la cabeza de un ser humano o en la cabeza de un animal. Lo utilizamos como un arma ofensiva o defensiva, pero también es una herramienta, o esencialmente es una herramienta que puede ser usada como arma. La herramienta es inocua, el martillo no es malo en sí mismo, es el uso que se le da al martillo o a la herramienta, convirtiéndola en arma, la que la hace eventualmente mala. ¿Quiénes usan las herramientas como armas? En general, un porcentaje muy pequeño de la población, 3-1 hombres, o sea, 3 hombres por cada mujer, 3 de 4 de los que padecen este trastorno son hombres y tienen una característica muy especial que es una aguda inteligencia. No solo una aguda inteligencia, lo cual no estaría mal en sí mismo, sino una empatía cero con el resto de sus congéneres y también algo cercano a cero culpa en cuanto a las acciones que desarrollan. Sí,
estamos hablando de Durán Barba, estamos hablando de los psicópatas. Realmente Durán Barba lo es, y esto queda demostrado simplemente leyendo su libro El arte de ganar, del cual nos vamos a extender en la clase número 3 específicamente, previo a esta introducción del día de hoy, sobre una de las herramientas o armas para construir en política. Vamos a hacer un poquito de historia. Hace unos 20 años aproximadamente, casi 20 años, un tal Pierre Omidyar creó un sitio de subastas en la red, en internet. Ese sitio de subastas, que terminó convirtiéndose en hoy una gigantesca multinacional que se llama eBay, que es a su vez propietaria de Mercado Libre, que tomó esa tecnología, una empresa de origen argentino, hoy también multinacional, que cotiza en Wall Street, y que fue comprada en parte por eBay, versión original de este tal Pierre Omidyar. Este muchacho era un programador independiente, digamos, como es habitual en los Estados Unidos, un emprendedor de garage, como se dice, que tenía sus desarrollos en su cabeza y de alguna manera lo llevó a la práctica de manera muy precaria, haciendo un sitio de subastas donde los usuarios se registraban, podían simplemente poner un valor por lo que otro usuario ofrecía, supongamos un libro. Yo subastaba un libro comenzando con $1, por ejemplo, y los distintos usuarios interesados en ese libro, en ese producto, pujan por ese artículo. Por supuesto, al cierre de la subasta había un ganador, y ese ganador se llevaba el producto en la medida que lo pagara. Normalmente, lo que se subastaba en ese sitio, hablamos de 20 años atrás, tenía valores que no superaban los $10. ¿Por qué? Porque si yo subo, por ejemplo, un lingote de oro y me pagaban ese lingote de oro, supongamos al valor normal de ese lingote, tranquilamente yo podía enviar un ladrillo una vez que desaparecer y que me vengan a buscar. Por lo tanto, no había ofertas de ninguna índole que se aproximaran a valores altos. Todos los valores eran realmente bajos. Pero un día Pierre Omidyar se le ocurrió hacer trabajar a los usuarios. Se ve que el tipo era bastante vago, me hace acordar a alguno que yo sé, sin talento, que hizo que los usuarios de ese sitio de subasta, auctions en inglés, hicieran el trabajo por él o por su empresa y se calificaran. Es decir, que dijeran, mi experiencia fue positiva, fue negativa, o le pongo X puntos a mi vendedor, yo soy tal, tengo mi nombre de usuario, estoy registrado, y compré un libro a $10 y el vendedor que me lo vendió va a ganar un punto de mi parte, es decir, le voy a poner un positivo, una calificación positiva. Y si el libro estaba roto, si no era lo que él decía, una vez que llegó a mi casa, que me lo mandó por correo, le voy a poner una calificación negativa. Esto, que este sistema casi infantil, precario, de poca monta económica, se convirtiera en un gigantesco sitio de subastas internacional basado esencialmente en la reputación de los usuarios, de los compradores, pero sobre todo de los vendedores. Cuando vemos a un vendedor en eBay que tiene 27.000 calificaciones positivas, decimos, voy a comprar tranquilo. Cuando vemos que tiene 3 calificaciones positivas, probablemente le compremos únicamente algo barato. Por supuesto, este sistema no era perfecto al comienzo. ¿Por qué? El sistema incluía la calificación de compradores y vendedores, de manera que si yo salía a comprar postales de $1, por ejemplo, podía comprar 1000 postales de $1 y comprarme la patente de corso. ¿Por qué? Porque me iban a aparecer 1000 calificaciones positivas en base a lo que yo compraba.
no a lo que yo vendía. Es decir, mi reputación no es esa misma como comprador que como vendedor, pero para el sistema funcionaba así. Por supuesto, rápidamente se dieron cuenta, cambiaron esa situación e hicieron que se separara la calificación de compradores y vendedores. De ese modo, el que compraba le estaba comprando un buen vendedor o no, y el que vendía permitía ciertos privilegios, como ser te lo envío y después me lo pagás, contra reembolso, cosas así, cuando el comprador tenía buena reputación. Es decir, que la reputación no es un bien inmaterial de cero valor económico. Todo lo contrario, una buena reputación es un elemento muy positivo, especialmente en las redes, donde no tenemos la posibilidad de conocer cara a cara, de mirar a los ojos a aquella persona con la que estamos interactuando. Dicho esto, y por supuesto sin extendernos más en algo que es trivial, todos sabemos que una reputación siempre es mejor que una mala, en general. Incluso dentro de una cárcel, los sistemas de valores dentro de una cárcel pueden ser muy diferentes a los de la vida civil fuera de la cárcel, pero el sistema de valores que rigen dentro del grupo carcelario también hace que haya una reputación seguramente muy diferente a la que los valores sobre lo que sustenta esa reputación, muy diferentes a los que están afuera. Ahora bien, en política, el valor de la reputación tiene un valor muy alto. Carreras políticas brillantes que terminaron muy mal, que despedazaron su reputación, que permitieron a algunos individuos talentosos, vamos a decir, hasta que deja de serlo, llegar a la presidencia de la nación. Tal el caso, por ejemplo, de el doctor de la Rúa. El doctor de la Rúa fue el senador más joven elegido en la República, una trayectoria académica brillante, hasta que un día en el programa de Tinelli se equivoca de puerta, queda al descubierto que las acciones de gobierno desacertadas que venía haciendo tenían que ver con esa confusión mental, esa falta de ubicuidad, de ubicación o de control de la situación, y a partir de ese momento su imagen, no por esto solamente, pero fue como el detonador de una conciencia colectiva alrededor de que estábamos en manos de alguien que no tenía la capacidad para llevar adelante los destinos de un país. Miren si será importante la reputación. Con las reputaciones se pueden ganar las elecciones. De hecho, de la Rúa ganó las elecciones con una reputación de político honrado, honesto, eficiente y hasta moderno. En contraposición con Duhalde, que tenía una reputación bastante diferente, sin profundizar en qué reputación tenía, todos lo sabemos. El amigo, el compañero Luis Delía lo caracterizó muy bien en un momento. El punto entonces es que en política, si la reputación tiene este peso, si es tan importante, tenemos que darnos cuenta que trabajar sobre la reputación para cualquier político, para cualquier empresario, incluso para cualquier persona que tenga una intencionalidad de comunicarse, interactuar dentro de una sociedad con algún tipo de beneficio, esto trae como aparejado que la reputación es un valor sobre el que vale la pena invertir. Ahora bien, hablamos de Durán Barba y hablamos de su libro El arte de ganar, donde un capítulo específico habla sobre el ataque, sobre la construcción de estrategias para destruir reputaciones. El campo nacional y popular de América Latina en general, con alguna honrosa excepción, fue ante descuidado respecto a los manejos de la derecha en el uso de las redes sociales. No tanto porque las elecciones aún hoy se ganen en las redes sociales, que no se terminan de ganar, si bien hay una incidencia, no se terminan de ganar o no se definen exclusivamente en las redes sociales, pero sí pasan a ser un componente muy importante, importantísimo, central, en la construcción o la destrucción de una reputación.
Por eso los ejércitos de trolls, para el que no sabe qué es un troll, es una saga con una identidad no necesariamente real, que interactúa en las redes, y en general trabajando como... Y esto tiene que ver, el trabajar como enjambre, tiene que ver con una acción psicológica de guerra de guerrillas donde, vamos a llamarlo así, el poder de la multitud genera empatía, adhesión o inclinación hacia la opinión mayoritaria. Es muy difícil ir contra la opinión del rebaño. Por supuesto, los grandes hombres han ido contra el rebaño, los grandes pensadores han ido con ideas impuestas, generalizadas, y por eso el mundo y la humanidad avanzan. Lo que antes era una aceptación total y absoluta de un tema pasa a no serlo a partir de los visionarios, de los creadores, de los que se animan a pensar de otra manera. Y en este punto va, por ejemplo, de la reputación en relación a algunos valores que fueron cambiando con el tiempo. Una forma de atacar a un político hace 20, quizá poco más, 30, 40 años, era acusarlo de homosexual, por ejemplo. La homosexualidad estaba condenada socialmente, y si bien ese flagelo de homofobia aún no se extirpó por completo en las sociedades del mundo, ni siquiera en las occidentales más, vamos a llamar así, avanzadas, la homosexualidad era un determinante de perder una elección, en el caso de que se supiera que un político tenía una inclinación contraria a lo que la mayoría daba por sentado. El tema de las redes en cuanto a la reputación presenta una particularidad que no es diferente al resto de las particularidades que son centrales en la red. ¿Cuál es la particularidad central de una red social? La velocidad de la información. Una reputación en la red se puede construir muy rápido, frente a lo que tarda construirla en la real sin estas herramientas de tecnología. ¿Cuánto tardaría uno en tener 5.000, entre comillas, amigos cuando en la red? ¿Cuánto tardaría fuera, yendo casa por casa y tocando timbre? Impensado. Pero también la posibilidad de destruir una reputación online con falsedades o con mentiras, o no, o con errores propios del político, del dirigente, también tiene esa velocidad. Vamos a entrar en terrenos, vamos a decir, de los refranes. El ojo del ave al ganado, o ese famoso dicho de Perón: los hombres son buenos y si se los vigila son mejores. Hace unos años, unos 15 años, en la Universidad se hicieron un par de experimentos que demostraron algunos aspectos que luego se vincularon a temas sociológicos y religiosos, sobre los que vamos a abundar un poco ahora. En esa universidad, la Universidad de Newcastle, se pusieron en el comedor, donde el pago del café era voluntario, es decir, cada uno dejaba el valor del café de manera voluntaria. Se agregó en las zonas donde se dejaba ese dinero, durante una semana, imágenes de flores. A la semana siguiente, imágenes de ojos humanos. Y a la siguiente semana, imágenes de ojos humanos, pero con una mirada muy penetrante y escrutadora. ¿Cuáles fueron los resultados? Cuando se tomó el precio, por ejemplo, del café o de la leche, puntualmente tengo los datos de la leche, con el litro promedio de leche se pagaba voluntariamente 15 peniques. Cuando había ojos se pagaba 42 peniques. Y cuando había ojos de furia, 70 peniques. O sea, el ojo
como herramienta de supuesto control, de su vigilancia, generó 3 veces más con un ojo normal y casi 5 veces más con un ojo escrutador. Es decir, que el hecho de sentirse vigilados, así fuera por un gráfico, por la imagen, el simbolismo de un gráfico, hacía que los estudiantes, estamos hablando de estudiantes universitarios, en promedio quizá mucho a punto de recibirse, no estamos hablando de niveles socioeconómicos bajos, respondían al impulso voluntario de pagar mucho más cuando eran vigilados. O cuando sentían que alguien estaba apreciando su generosidad. Es decir, estaban pensando de alguna manera, quizá inconsciente, en su reputación. En esa misma universidad se hizo un experimento donde en el baño de hombres se pusieron cámaras en la parte de los lavaderos, de los lavatorios, y cuando los hombres salían del baño, casi 3-1 en proporción, los hombres que encontraban a otros hombres lavándose las manos, se lavaban las manos. Es decir, la aprobación social del congénere, de nuevo el tema de la reputación. Si salgo del baño y hay génere o más de uno lavándose las manos, yo no puedo salir sin lavarme las manos porque quedo como al descubierto o me siento al descubierto. Llama, o al menos lo bautizo así, el poder del entorno. Yo recuerdo en una oportunidad trabajé para IBM de Argentina en unos temas de capacitación, capacitando a parte de la gerencia, y entonces en los comedores generales había una característica muy, muy interesante. Todos los empleados son argentinos, y muchos de los empleados que asistían al comedor eran empleados de niveles, vamos a decir, bajos dentro del escalafón de IBM, es decir, no eran los ingenieros, los gerentes, sino, digamos, los ensambladores, por ejemplo. Pero el orden que había en el comedor, es decir, no había papeles en el piso, no había, todos dejaban su portafolio cuando correspondía, su caja de herramientas de manera ordenadita, y tenía que ver con que todo estaba diseñado y armado para promover que eso suceda, de manera que aquel que ponía el portafolio por cualquier lado, automáticamente quedaba al descubierto como si hubiera un sistema universal de vigilancia que lo estaba observando, cosa que no era real, como tampoco era real el tema del ojo. La imagen del ojo era una imagen de un ojo y no un ojo real que estaba espiando, por decirlo así, a los estudiantes de Newcastle. Otro experimento en otra universidad, por accidente, descubre, tratando de ver la inteligencia de los chimpancés, digamos, el experimento consistía en lo siguiente: cómo un chimpancé se las rebuscaba para apilar una serie de sillas y de elementos que tenía para llegar a una fruta colgada al techo. Esta fruta, que era su alimento, motivaba el instinto del chimpancé y la resolución de distintos problemas. Eran varios los chimpancés en ese cuarto, y la idea era ver cómo y por qué, y de acuerdo a distintos grupos de edad, tamaño, procedencia, algunos de cautiverio, otros de la selva, cómo desarrollaban o no distinto grado de inteligencia. Pero sucedió una cosa curiosa que no esperaban que uno de los chimpancés, al poner toda esa pila de sillas y de elementos para subir, se cae y hace un gigantesco ruido. Ese ruido provocó automáticamente que ese chimpancé se convirtiera en el líder de la manada, es decir, de esa manada que estaba ahí. Ese experimento, que no buscaba esa conclusión, derivó en otros experimentos donde se demostró que el chimpancé más ruidoso era el que hacía más ruido y parecía tener más capacidad de hacer daño, el más poderoso, era el que terminaba siendo el macho alfa o el líder de la manada.
Estuve en lo personal casi 2 años discutiendo con muchos colegas y amigos y compañeros acerca de la inminencia del triunfo de Donald Trump, el chimpancé ruidoso. Ya nos vamos a extender en eso. Es decir, simplemente para no dejar la duda, el ruido mediático no necesariamente significa reputación, pero el ruido mediático genera sensación de liderazgo, sobre todo cuando las adicionales que acompañan a ese ruido mediático van en sintonía con estudios de las necesidades segmentadas de cada sector poblacional. Esta combinación de tremendo ruido mediático, tremenda presencia mediática, conocimiento segmentado de los discursos para direccionarlos de manera segmentada a cada uno de sus electores vía la red, son parte del triunfo de Donald Trump, lo haya ayudado la Federación Rusa o no. Vamos a hablar un poco de religión. Y todos estos temas parecen, digamos, desconectados entre sí. Antes que nada quiero decir que voy a respetar las creencias de todos y voy a respetar las no creencias de aquellos que no la tengan. Es decir, no estoy abriendo un juicio de valor. El italiano bueno, un estudioso italiano escribió lo vamos a buscar, no lo encuentro por acá. En 1955, un filósofo y estudioso italiano escribió un artículo sobre los atributos de Dios, un antropólogo en realidad. Y estos atributos de Dios son comunes en cada una de las culturas y de las civilizaciones, así sea de Dios o de las figuras, digamos, sobrenaturales, dioses, en el caso de algunas tribus de Oceanía y de algunas tribus del África. Lo mismo que el dios cristiano, o el dios judío, o el dios de los musulmanes. El atributo central de Dios, o de los dioses, o de natural, es la omnipresencia, es decir, que Dios está en todos lados. Sea el dios de los guaraníes, sea el dios de los tobas, sea el dios de los diaguitas, sea el dios de los judíos, sea el dios de los cristianos, sea el dios musulmán, o sean los dioses de otras culturas y civilizaciones. Es decir, y esto hace que en general la conducta, y vuelvo a repetir, no es un juicio de valor, la conducta de los creyentes en general tiene una componente de moral, de seguimiento, quiero ser cuidadoso, de seguimiento de las reglas, de obediencia a ciertos valores que pueden ser cuestionables o no, pero que en principio son valores, por el simple hecho de creer que Dios está en todas partes. Y acá lo vinculamos con el experimento de Newcastle. ¿Exista Dios o no? Que para mí sí lo existe, por supuesto, para mí. Incluso creo a los ateos, pero cuando un ateo se porta bien, también está regido por un sistema de valores, lo que no significa que en general la creencia religiosa genere dentro de los distintos grupos etarios con mayor o menor incidencia un comportamiento más, digamos, regido por las reglas. Ahí está, regido por las reglas. El religioso tiende a tener mayor seguimiento de las reglas. Por ejemplo, el religioso suele ser más solidario, salvo, y esto también fue este es un estudio de 1955, salvo en los grupos muy, muy fanáticos. Los fanáticos religiosos los muy fanáticos religiosos tienden a ser solidarios con su propio grupo de pertenencia, no con la totalidad. Esta sería la única excepción. Entonces, el ser humano considera su reputación en base a la opinión de los demás, sea en un baño de hombres,
sea en una cultura, digamos, tribal, como la de la Polinesia, o sea en una sociedad tecnológicamente avanzada como la sueca, donde son cristianos, mayormente cristianos. Este hilo común, este común denominador de sentirnos vigilados para portarnos bien, o este común denominador de que alguien nos está juzgando y que en definitiva puede poner a disposición de los demás esa información, ¿a qué me refiero? Si Dios existe, si Dios está omnipresente, puede hacer que toda mi sociedad, mi grupo de pertenencia, se entere lo bueno o malo que soy. De manera que a través de él llego a demás. Por eso es tan importante la reputación, como en los chimpancés, nuestros primos hermanos, nuestros antecesores, por decirlo así, en la rama evolutiva. De la misma manera que en los mamíferos superiores, en los primates, se produce ese efecto de liderazgo a partir de una reputación, en este caso de ser el que más saca por ruido, aunque haya sido por accidente, como en el experimento, esta base biológica que hace que nos adaptemos a la opinión de los demás es lo que constituye la esencia biológica de la reputación. Por eso es tan importante la reputación. También, por supuesto, tenemos herramientas para combatir la reputación, sobre todo cuando esa reputación está impuesta por cuestiones de poder. O sea, por ejemplo, los reyes absolutistas de la antigüedad solían tener dentro de la plebe canciones irónicas y chismes, y el chisme, en definitiva, frente al poderoso, no es más que la herramienta que tienen los menos poderosos para combatir la forma al poder. Cuanto más absoluto, más circula y más potente es el chisme. Pasemos al punto de cómo funcionan los chismes y cómo esos chismes o esa información falsa o no puede reputación. Considerando entonces que la reputación es un valor central dentro del comportamiento humano, un valor deseable, una buena reputación dentro del sistema de valores culturales donde uno se desarrolla, una buena reputación es un elemento de negocio, un elemento de crecimiento político, porque tiene su base de sustentación biológica. Entonces el punto de cómo hacer que esos chismes o no lleguen, y esto es lo que vamos a desarrollar en la clase próxima a través de las técnicas de Durán Barba de ataque, esencialmente de ataque a las reputaciones, se basan en que en general la conducta humana el ser humano tiende a recordar con mucha más fuerza, por una cuestión de mecanismos de protección psicológico, los malos momentos que los buenos momentos. Uno dirá, bueno, pero eso es una visión negativa. Yo voy a poner un solo ejemplo. Si nosotros salimos a la calle de buen humor, empezamos nuestro día de buen humor, salimos a la calle y nos encontramos una billetera, digamos, sin identificación, una simple billetera con 5.000 pesos, por decir algo, seguramente nuestro humor va a cambiar a favor. Ahora, y nosotros subimos al subte con esa billetera de 5.000 pesos y nos roban la billetera con 5.000 pesos, nos vamos a sentir muy mal. Sin embargo, nosotros estábamos de buen humor y no teníamos hijos. Cuando los tuvimos nos pusimos de buen humor y es lógico. Pero al perderlos volvimos a estar al estado inicial. Seguramente no vamos a estar con el mismo buen humor que teníamos antes de encontrar los 5.000 pesos. Nos vamos a encontrar decepcionados, nos vamos a entrar. Este pequeño ejemplo, y muchísimos más que podríamos aplicar, demuestran que las situaciones adversas, las situaciones malas, son más potentes que las buenas. Y en eso se basa el poder del chisme, de la difamación y el poder del uso de aspectos naturalmente negativos que tiene el ser humano, uso dentro de la política, para destruir una reputación concretamente. Un estudioso danés, Lars Hansen, estudió en Twitter
miles, cientos de miles de Twitter a través de sistemas informáticos y encontró que la mayor incidencia de los Twitters es abrumadoramente lo malo, es decir, la crítica, lo negativo. Siendo una herramienta que en principio, como el martillo que mostramos antes, es completamente inocua. Uno podría cantarle a la vida, cantar cosas buenas, se usa el Twitter más para la denuncia y para las cuestiones malas. También esto ayuda en el sentido de la inmediatez de la construcción o destrucción de una reputación. El punto más importante de esto dentro de lo que es el mundo actual es que el crecimiento de las redes sociales, la omnipresencia de las redes sociales nos configuran algo así como, lo voy a decir con el mayor de los respetos, como un Dios, digamos, omnipresente y que nos vigila. La red, esa no, es prácticamente algo así como un Dios que está presente en cada una de nuestras acciones y nos vigila. Vamos a imaginarnos una situación y también vamos a ir asociando esa situación o esa cadena de situaciones, vamos a irla asociando a algunos hechos que son o han sido de dominio público y que nos han costado, entre otras cosas, que hoy gobierne una banda neoliberal que aplica políticas de saqueo y de hambre en muchos países de América Latina y concretamente en la Argentina también. Me voy a centrar en los casos de Argentina. Vamos a suponer que una persona de existencia real, pero no necesariamente que diga la verdad, abre una cuenta en Internet, en Facebook más concretamente, en una red social. Esa persona puede usar una sigla, puede ponerse Juanita, aunque sea de existencia real, que se llame Juana Molina, perdón a la cantante. Juana Molina se llama Juanita M, y Facebook no le va a decir nada, no le va a pedir el documento de identidad, no se lo va a pedir, va a dejar que, a lo sumo, si es, podrá poner EME, entonces llamarse Juanita M, lo cual hasta qué punto es una identidad real. Es una identidad real, pero no es la identidad concreta, veraz, que hace que esta persona pueda resultar creíble per se. Si esta Juanita M usa una foto jovencita, flaquita, desvalida, preferentemente linda, agradable a la vista, todo lo que ella exprese a través de este perfil va a tender a ser más creíble. ¿Por qué? Por el efecto víctima. ¿Qué es el efecto víctima? Es creer que aquella persona que supuestamente está en condiciones más adversas es necesariamente una víctima. Detrás de este perfil puede haber una mujer de 65 años, a diferencia de su foto que puede tener 20. Detrás de este perfil puede haber una mujer no tan agradable que pone. Y este tipo de cuestiones Facebook no solo las permite, de hecho creo que todos hemos hecho denuncias sobre perfiles falsos que interactúan en las redes sociales, difamando, entrando en los grupos, digamos, de militancia nacional y popular, sobre todo, y haciendo acusaciones falsas como ser el famoso Cristina se robó todo. ¿Qué pasa si a esta identidad real, porque Juana Molina existe, pero Juana Molina no usa su foto, Juana Molina no usa su nombre y apellido real, por más que sea Juana Molina, no pone que es Juana Molina, y difama, por ejemplo, a alguno de nuestros políticos, de cualquier nivel? Difama con, vamos a decir que dice que vecina y ve a través de la ventana como cada noche este político llega
y hace un ritual vudú y mata, y el uso de la palabra vudú es exprofeso, hace un ritual vudú y mata conejitos todas las noches a martillazos. Y ella lo ve, y ella lo vio. La validación de la denuncia viene a partir del simple hecho de provenir de alguien que se ve desvalido en las redes. Uno dirá, bueno, pero es demasiado inconsistente, esto no alcanza. Y ahí viene el trabajo del ejército de trolls. Si el ejército de trolls trabaja en sintonía, ¿qué es un troll? Antes que nada, bueno, es un empleado de un call center donde se reciben instrucciones precisas y claras para reforzar una idea a partir de diferentes perfiles, reales o no, y que tengan esencialmente injerencia sobre las opiniones públicas. Si el ser humano se siente observado por Dios, porque Dios está en todos lados y Dios le puede contar a la comunidad lo malo que somos, si la comunidad nos importa al punto que si vamos al baño de hombres, si hay otros hombres, nos lavamos las manos con más frecuencia que si no hay nadie, o si dejamos más plata cuando compramos leche porque hay un ojo que nos está vigilando, aunque sea simbólicamente, entonces el ejército de trolls, que nadie puede comprobar que sea de identidades falsas, porque cada uno se llama de distinta manera, van a aparecer los Juan Pérez, los Pedro Rodríguez, las María López, que en general tienen una característica que es importante de destacar. Y esto es un estudio que estamos haciendo en el Centro de Estudios Sociales y Culturales Azucena Villaflor, en relación a cómo es el perfil más frecuente para detectar un troll y la sofisticación que están usando. Creo que a ninguno de ustedes, por lo menos intuitivamente, les va a resultar ajena esta caracterización. Muchos de los trolls, supuestos trolls al menos, que están operando dentro de las redes sociales, tienen su perfil lleno de mascotitas y de imágenes religiosas, de cualquier índole. Pueden ser budistas, pueden ser cristianas. ¿Por qué? Por el mismo efecto de la omnipresencia de Dios y de la supuesta calidad humana del que cree, del que no cree, como sistema de creencia impuesto de manera falsa, en este caso a partir ya no de valores reales, sino de un armado, un montaje de 100, 200, 300 trolls o empleados de un call center que abonan lo dicho por esta señora, o no, Juanita M. Juanita M dice: Agustín Rossi todas las noches asesina conejos en un ritual. Conejitos, qué lindo los conejitos, pero los mata todas las noches. Y empieza el ejército de trolls a decir: qué desalmado, merece la pena de muerte. ¿Cómo puede hacer eso? Qué inhumano, kirchnerista tenía que ser. Estoy exagerando, por supuesto, los atributos de lo que ejercen estos trolls, pero en términos generales, tanto la construcción de esos frases religiosas o con precisamente animalitos, ¿no? Para mostrar una cierta ternura y una cierta humanidad, para hacer como que son humanos. ¿Por qué? Porque es muy probable que de esos 150 perfiles haya detrás solamente 15 personas que abrieron a través de distintas cuentas, de distintas direcciones IP, que son las direcciones físicas, digamos, de Internet de las computadoras, que a su vez se pueden enmascarar también, generar una corriente, un movimiento de opinión desprevenido que lee y empieza la circulación de ese chisme. Che, ¿te enteraste de lo de Agustín Rossi?
que mata conejitos de noche? Bueno, el accionar de Durán Barba, sobre el cual hay una denuncia penal, que no creo yo, sobre él y Nieto, su socio, cuando habló de la condición de arquitecto corrupto del padre de Daniel Filmus, y que proliferó, especialmente en las redes, muy especialmente en las redes, hablan sobre algo inexistente, porque el padre de Filmus era un viejito que ni siquiera era arquitecto. Pero cuando 150 personas dicen en un hilo de internet que este señor era un corrupto porque la obra que hizo y donde cobró tal cosa y tal otra, cuando no hubo ninguna obra ni nada por el estilo. Bueno, este tipo de accionar individual por un lado, conjunto por otro, se basa entonces en varios elementos que son de la propia naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana en este caso? La propensión a que lo malo es más fuerte. Es decir, un chisme bueno es mucho menos potente en las redes, sobre todo porque circula más rápido, es mucho menos potente que un chisme malo. La aprobación social, supuesta aprobación social de un mal chisme, o de una información por falsa que fuera, tiene que ver con la cantidad de aprobaciones que tenga, la cantidad de me gustas que tenga esa denuncia y la cantidad de compartidos, cosa que, igual que en eBay, como volvemos al principio, lo podemos ver, los primeros vendedores en eBay compraban muchos artículos para que su reputación subiera falsamente. Después podían ser buenos o malos, pero su reputación mejoraba a partir de las compras. Era una reputación falsa. La reputación falsa de un difamador también se construye a partir de la cantidad de compartidos, pero una vez que la cantidad de compartidos es relativamente alta, empieza un efecto contagio. Si lo compartieron tanto, significa que yo también lo voy a compartir porque es verdad, porque Agustín Rossi seguramente mata conejitos con un martillo, con este martillo, todas las noches. ¿Cómo va a ser falso? Si el tipo tenía el martillo ahí, ¿no lo viste? La clase pasada hablamos de la validación social. Conté una anécdota personal que quiero repetir brevemente para los asistentes a esta charla de hoy, a los cuales agradezco desde ya que estén prestando atención y con tanta amabilidad siguiendo esta clase. Conté que durante años viví en un edificio donde una señora viejita que vivía en el último piso siempre iba por el ascensor de servicio porque tenía muy grande, no quería molestar, casi no se comunicaba con nadie, casi ni saludaba, y en una oportunidad tuve la suerte, si se quiere, de viajar con ella en ese ascensor hasta en el piso 11, ella en el 14, y el día anterior yo había salido en televisión, había estado en un programa de televisión hablando precisamente de la inminencia de lo que iba a ser Internet y otras cosas, en un programa de divulgación bastante popular, de divulgación general y científica bastante. A partir de ese día, la mujer me saludaba absolutamente todas las veces que me veía, con deferencia se ponía a conversar conmigo. La televisión había sido el gran validador. La televisión es la gran validadora de la nata o de otros periodistas que tienen patente de corso para decir lo que quieran. Pero una vez que la nata dice lo que quiere, que antes podíamos hablar de un cierto tiempo de instalación de un rumor, hoy, como el monopolio Clarín también es dueño de los portales de comunicación más importantes del país, la información que se genera de los programas de la nata, validado porque sale en televisión, este señor sale en televisión, debe ser cierto porque salió en televisión, al otro día van a aparecer los perfiles falsos que abonan la denuncia de la nata, y sobre esos perfiles falsos actúan los trolls, constituyen el ejército que le da supuesta validez, pero validez ficticia y validez virtual, a la denuncia. De nuevo, Juanita M, 5.000 compartidos, 800 me gusta, de los cuales probablemente
los primeros 200 o 300 sean estrictamente producidos y operados desde los call centers de Marcos Peña, que en su momento, en la agencia M, cuando estaban en campaña, cuando la primera campaña de acceso al gobierno la primera campaña, digamos, la de 2011, no la primera campaña, en la campaña del 2011 actuaban dinamitando al gobierno desde la calle Perú 860, la agencia S de Souto. Había alrededor de 50 equipos, 50 computadoras con sus turnos rotativos, sus manuales de uso y sus operaciones. De hoy quisiera remarcar un aspecto que viene siendo nuestra militancia esencial hace bastante tiempo. El uso de las herramientas no nos convierte en la herramienta. ¿Qué quiero decir? Que si bien Coca-Cola usa el marketing para vender un líquido negro, oscuro, que es empalagoso, que produce cáncer, que hasta hay estudios que hablan que es cancerígeno, si usan el marketing para vender esa porquería y la venden, es el líquido más vendido del mundo, supuestamente porque refresca mejor, no hay nada que refresque más que el agua, y en todo caso es más rico que el vino, pero puntualmente ellos han sabido usar la herramienta del marketing para vender ese líquido. Y también han sabido usar esas mismas herramientas para vender los candidatos que hoy están enseñoreándose en América Latina. ¿Tenemos salida a esto? Claro que sí, por supuesto que tenemos salida. Las olas siempre son olas. La ola de la derecha va a pasar, volveremos, vamos a volver. Los movimientos populares van a volver en América Latina a tomar el control de los gobiernos y de los estados. Tendrán que reparar el terrible daño que han hecho los neoliberales en toda la región. Y eso, de alguna forma, más temprano que tarde, va a generar que al regresar seamos un poco mejores que la vez pasada y quizá, y esperemos que esto sea así, también un poco menos ingenuos y tengamos menos prurito con hacer lo que ellos hacen, estudiar los chimpancés, estudiar la conducta humana, leer a ciertos filósofos. Durán Barba tiene títulos universitarios y un máster en escolástica. No es ningún gil el ecuatoriano, es un estudioso. Creo que si nosotros no tenemos nivel de estudio de esa naturaleza, vamos siempre a estar en desventaja frente a las bestiales políticas que aplican estos expertos en vender falsedades para enseñorearse sobre los pueblos y sobre los humildes especialmente, saqueándolos y quizá en muchos casos con aceptación voluntaria de las víctimas. En muchos casos con aceptación voluntaria de las propias víctimas. ¿Por qué? Porque al igual que el científico que sabe más de lo que estudia que la propia entidad que estudia, el científico sabe más de las hormigas que las propias hormigas de sí mismas. Bueno, los estudiosos de los comportamientos, los neurobiólogos que trabajan para las grandes multinacionales para poner al servicio su conocimiento de la venta de productos, también trabajan para que tengamos una dominación, si se quiere, voluntaria y una aceptación voluntaria de parte de grandes masas de la población sometidas a esas herramientas. Por último, quiero hacer una denuncia sobre Facebook Inc., sobre esta misma red sobre la que estamos acá, en este momento. Facebook no puede estar por encima de las leyes nacionales y creo que sería importante que como usuarios, a través de los distintos mecanismos, o que algún legislador o legisladores o grupo de legisladores de parlamentos regionales y de organizaciones sin fines de lucro que trabajan en libertad de expresión y en derechos humanos, que nos pongamos las pilas
y tratemos que Facebook no pueda dar lugar a cuestiones como las que expresé sobre Juanita M. No puede ser que cualquiera abra un perfil sin su apellido real, que ese perfil haga una denuncia falsa, o por lo menos no comprobable, que esa denuncia permanezca en Facebook y que esa denuncia sea abonada por cientos y cientos y cientos de usuarios falsos también, pagos un sistema de poder. Es decir, que Facebook podría tranquilamente vender esa protección. O yo me pregunto, ¿no será que ya la está vendiendo? ¿No será que Facebook está vendiendo esa protección y que si nosotros como usuarios denunciamos alguna cuenta falsa que está calumniando a alguien, seguramente alguien de nuestra fuerza, alguien que no merece ser calumniado, ¿no será que Facebook hace la vista gorda porque tiene intereses en que a ese tipo de personas se las calumnie? Los dejo con esta pregunta, les agradezco a todos. La semana que viene vamos a profundizar más con ejemplos